porque van a identificar todo lo que han aprendido y lo van a identificar desde otro punto de vista y lo van a ver con nuevos ojos, de manera que va a ser muy importante. Recuerden que estuvimos viendo el ciclo de Jacob, ¿verdad? Donde hablábamos de que Jacob más o menos se ubica en el Génesis 25 hasta el 49, porque el Génesis al final termina con un cántico bellísimo de bendición de José, bellísimo, que ojalá nos dé tiempo de leer algunos fragmentos hoy, ¿verdad? Y ese relato de Jacob, les decía yo que estaba construido como un viaje, ¿no? Jacob en Canaán, recuerden que ahí tuvo el conflicto con el hermano, la usurpación de la primogenitura, cuando Jacob se va exiliado y allá llega donde Labán, allá suceden también muchas cosas, ese engaño y aprendizaje que eran los temas principales. Ese regreso a Canaán, cuando ya hace la reconciliación no solamente con Labán, su tío, el tío de Rebeca, sino también con Esaú, su hermano, y ocurre la transformación, ¿verdad? Y esos últimos relatos que estuvieron en Betel. Entonces, también hablábamos de Isaac, muy importante. Y decíamos que Isaac era el patriarca silencioso, era el de la continuidad de la promesa, que era un personaje de transición, que era pasivo en algunos momentos, pero que era teológicamente fundamental. Representa, como yo les decía, esa continuidad de la promesa, esa fragilidad humana y por sobre todo la transmisión de la bendición. Isaac aparece como, es decir, desde el punto de vista narrativo con la identidad recibida, ¿no? Aparece como el hijo esperado, como el hijo imposible, como el hijo del milagro. Y también desde el punto de vista teológico, entender que Isaac no conquista un lugar, ya él recibe ese lugar, él es el hijo de la promesa, él es el que Dios lo propone como hijo de la promesa, ese es parte de su voluntad, de manera que toda la identidad de Isaac depende de la promesa hecha a Abraham y de la fidelidad de Dios. Ese es, digamos, pues todo el tema de Isaac. Hoy, lógicamente, vamos a ver José. Yo en las diapositivas que le paso, porque hoy no nos da tiempo, pero recuerden que Jacob tuvo 12 hijos, porque es muy importante nombrarlo, digamos, y se dividió así. Él tuvo dos mujeres, Lía y Raquel, ya, y tuvo también hijos con dos esclavas, ya. Entonces, una que era la esclava de Zilpá y otra la de Bilbá. Entonces, digamos, tuvo 12 hijos con Lía, que tuvo 6 hijos, ya, que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina, la única mujer. De Raquel, José y Benjamín. Pero ojo, a José le habían nacido 2 hijos y Jacob los adopta como hijos suyos. Eso lo voy a decir en la conclusión, pero es importante que ustedes lo identifiquen en el texto. Desde el momento en que Jacob adopta a estos 2 hijos y de igual manera recibieron tierra en la tierra prometida, ¿no? Y las 2 esclavas, que eran la esclava de Zilpá, tuvo a Gad y a Ser, y la esclava de Bilbá, Adán y a Neftalí. De manera que esto es importante, entendiendo que Rubén era el primogénito, ya que era hijo de Elías, pero que también Benjamín fue su hijo menor, ¿no? Bueno, perdón, que Benjamín era el hijo de José, no. Rubén, el hijo mayor, recuerden que Leví, que era el tercer hijo del linaje, se convirtió en una tribu sacerdotal, por lo tanto ellos no tuvieron tierra. Sí. Listo. Con Raquel, claro, tuvo 2 hijos que fueron José y Benjamín. Ese Benjamín que era el hijo chiquito, ¿no?
que cuando Raquel estaba a punto de dar a luz, lo perdió. Entonces, José y Benjamín. José tuvo 2 hijos que fueron Manasés, recuerden, no lo vayan a olvidar porque esto es muy importante cuando veamos libros históricos y se van a dar cuenta ustedes en la repartición de la tierra. Entonces, José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín los adopta Jacob. Entonces vamos a ver José. Muy bien. Miren, la historia de José constituye ya la última parte de la historia patriarcal y, digamos, crea un hilo conductor entre las promesas divinas de los patriarcas y la historia que va a empezar a suceder narrada en el Éxodo. Por eso José se considera un puente entre la vida patriarcal y el Éxodo. Digamos que esto sucede cuando José, por ejemplo, lo van a ver ustedes al final de este capítulo del Génesis, cuando José se dirige a sus hermanos al final de su vida y él dice, estaba lógicamente en Egipto, porque José muere en Egipto, dice, Dios se ocupará de ustedes, más o menos les dice así, sin falta, Dios se ocupará de ustedes y estén tranquilos, ¿ya? Y el mismo Dios los hará subir de este país al país que le juró a Abraham darle por tierra, que le juró a Isaac y que le juró a Jacob. Ya, Dios los visitará sin falta y entonces les pido a ustedes que se lleven mis huesos de aquí. Ya eso es en Génesis capítulo 50. Así que José va a ser enterrado en Canaán, pero él luego lo trasladan, ¿no? Perdón, él muere en Egipto, pero es enterrado ya en la tierra de Canaán. Y ya sabemos que esa lista genealógica de los 70 miembros de la familia de Jacob que se menciona en el Génesis 46, lo que acabamos de hablar, de todos esos hijos de Jacob, ¿verdad? Miren, esa misma lista está incluida en Éxodo 1.1. Pero lógicamente en Éxodo trae una versión más breve de la misma lista, ¿no? Pero con el mismo título programático. Acuérdate, estos son los nombres de. Muy bien. Miren, la estructura del relato, la estructura literaria del relato. Mire, la sección dedicada a José y sus hermanos constituyen una unidad narrativa y es la más larga del Génesis. De pronto interrumpido por algunos fragmentos que no son narrativos, pero eso no implica. Se distingue además este aparte de José por su género literario, porque miren, además es una obra bellísima, toda la obra, la obra narrativa de José, es una narración bien estructurada, clara, concisa, y aparece realmente con dos partes, ¿no? El ciclo de José, que está más o menos desde el capítulo 37 al 45, y algunas partes que tienen que ver con el relato de los sueños, con esas aflicciones y las envidias de sus hermanos, esas vicisitudes que tiene hasta llegar a ser virrey de Egipto y la reconciliación con sus hermanos. Todos estos episodios poseen una fuerte carga emotiva, ¿ya? Y termina con un final bellísimo. Esta es una obra bellísima. Miren, este ciclo de José pone por sobre todo la providencia divina en la historia de los patriarcas. Desde el comienzo, el narrador bíblico insiste en señalar que Dios estaba con José. Y José muestra además ser consciente de que estaba con ellos y así se lo dice a sus hermanos. ¿Ya? Dios me ha enviado delante de ustedes para que puedan sobrevivir en la tierra y para salvarlos mediante una feliz liberación, le dice José a sus hermanos, ¿verdad? Muy bien. La exégesis contemporánea reconoce a José
como una de las obras o unidades narrativas más elaboradas del Pentateuco, que yo les decía, estructurada, supremamente estructurada. Ese Génesis del 37 al 50, ¿ya? Donde la teología de la providencia se desarrolla no mediante intervenciones milagrosas, como en otros apartes de los libros del Génesis, sino a través de procesos históricos y familiares bellísimos que nos van hoy a enseñar y que nos tienen una propuesta de vida muy grande. Entonces, fíjense, para algunos autores como Ska, por ejemplo, José no es simplemente un relato familiar ni una biografía moralizante. Es una obra teológica, literaria, de enorme profundidad. Miren, cuidadosamente construida, es decir, y nos muestra cómo Dios realmente actúa en la fragilidad humana y cómo actúa en la historia. ¿Ya? Esa narrativa de José Escala la considera como, y así la gran mayoría de autores de estudios recientes confluyen con esta visión, esta perspectiva que nos presenta Ska, donde dice que José es una novela sapiencial, porque, pues lógico, enseña muchísimo, ya van a ver. Dice que es una teología de la providencia, o sea, cómo esa providencia de Dios se va realizando dentro de un proceso en cada uno de ellos, ¿ya? Y dice que es el puente, eso sí, narrativo entre el Génesis y el Éxodo. A ver, temas centrales. La idea teológica, digamos, central, tiene que ver, es decir, que el mal humano no tiene la última palabra. Digamos que la famosa síntesis teológica que hace el capítulo 50 del versículo 20 resume toda la narrativa. Es bellísimo, dice, ustedes, le dice él a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo transformó en bien. Esa es la idea central, ¿ya? Esa providencia divina que sobrepasa toda fragilidad humana, todo entorpecimiento humano. Bueno, primero, la providencia divina escondida. Ustedes se dan cuenta que en los relatos de Jacob, de Abraham, Dios tiene una presencia fuerte, Dios habla, se comunica, ¿verdad? Aquí Dios casi no interviene directamente, pero actúa detrás de los acontecimientos y lógicamente actúa en medio del mal humano. El otro tema, el sufrimiento transformado. Miren, José es traicionado, vendido, humillado, encarcelado, pero el sufrimiento se convierte en salvación, en maduración y en reconciliación. Esa es la gran enseñanza del libro de José, de José, ya de este personaje tan bello. Tercer tema, la reconciliación. Miren, el verdadero clímax de la vida de José no es político. Es decir, no es que el poder que ha adquirido José y todos los logros de José, no. Miren, el clímax es familiar. Y la gran pregunta narrativa sería, ¿puede una familia rota volver a ser fraternidad? Pues esta es la gran pregunta que resuelve este personaje y esta historia de José. Bellísimamente. Cómo desde una familia rota puede haber una reconstrucción, es decir, con un personaje que está capacitado por Dios para hacer esa unión desfragmentada y volverla a ser una unidad. Y esto nos lo va a mostrar el libro de Josué. José es como un puente hacia el Éxodo, claro, porque la historia explica cómo Israel llega a Egipto, ¿ya? Y cómo desde ese Egipto va preparando ese escenario del Éxodo. La sabiduría del discernimiento, oigan, sí. Miren, José representa inteligencia,
lectura de signos, discernimiento histórico. Es bien importante esto del discernimiento histórico. Vamos a mirar esa visión teológica de José que tanto que hablamos ahorita. Yo les decía que Dios actúa en silencio, ¿ya? Que Dios casi no interviene directamente, que no habla como habla con Abraham, que no hay teofanías espectaculares, que no hay milagros visibles. Sin embargo, Dios está presente en toda la trama, porque la acción divina ocurre detrás de los acontecimientos, dentro de esas decisiones humanas, incluso en medio del pecado y de la injusticia. ¿Dónde está la clave teológica? Miren, esto es importante para ustedes y para mí, porque esto se llama madurez espiritual. ¿Ya? ¿Cómo va uno engrosando ese conocimiento de Dios y entendiendo cómo es que Dios actúa en nosotros? La clave teológica está aquí. Dios no elimina el sufrimiento, pero puede transformarlo. Dios puede transformar el mal en bien, y lo vimos en la cruz. No lo estamos viendo únicamente en el libro de José. Lo vimos en la cruz, como un signo de maldición y de muerte, él lo transforma en un signo de vida y de resurrección, de victoria. Y ya les he repetido el texto bellísimo, ¿verdad? Ese 50-20. Ustedes pensaron en hacerme un mal, pero Dios lo transformó en bien. Sobre todo que José la tiene clarísima, ¿no? José habla que es Dios quien hace la transformación. Así que esta es la síntesis teológica de toda la historia. Miren, y una de las afirmaciones más profundas del Génesis. Esta específicamente, porque nos da una claridad absoluta de cómo Dios actúa. ¿Ya? Él no elimina el sufrimiento, pero lo puede transformar, ¿ok? En bien para cada uno de nosotros. Hablábamos de ese segundo de José y la providencia divina. Miren, la providencia de Dios en José, uno, no es magia. La gente a veces piensa que Dios actúa mágicamente. Yo les digo siempre a las personas que tengo muy cerca, en las pequeñas comunidades que pastoreo, a las que yo asisto, que miren muy bien los gestos de Jesús, porque Jesús no hizo milagros mágicos. Jesús hizo los milagros a través de gestos humanos. Acuérdense, lo miró, se acercó, lo tocó, lo levantó, ¿verdad? Para darnos a entender que son procesos, ¿ya? Que no es magia, y que nosotros también, lógicamente, podemos vivir ejemplarizando esos gestos de Jesús en la vida nuestra, mirando, acercándonos, tocando, levantando a aquel que está caído. Bueno, ¿cómo actúa Dios? Miren, siempre respetando la libertad humana, siempre atravesando el caos y conduciendo lentamente la historia hacia la vida. Por eso, miren que la traición de los hermanos, la esclavitud, la cárcel, inclusive el hambre que tuvieron para llevarlo a Egipto, terminan transformados en salvación, en una familia completamente reconciliada y unida. A ver, el sufrimiento como camino de transformación. José no nace sabio, mis queridos hermanos. José, si ustedes leen el libro, que además es corto, pero es bellísimo, aparece inmaduro, narcisista, porque acuérdense que él tiene unos sueños y entonces dice, y le dice a los hermanos, y eso va aumentando la envidia, mira, tuve un sueño y el Señor me mostró que la gavilla, estábamos todos recogiendo gavilla y que la gavilla mía era la más importante y las de ustedes se volvían como unos círculos, lógico, y eso le daba más envidia a los hermanos. Bueno, pero a José el sufrimiento lo transforma. Cómo nosotros observamos dentro de la lectura. Yo les digo, no dejen de leerlo. Pónganse de esta misma noche a leer el libro de José. No se van a demorar mucho, pero van a disfrutarlo mucho después de esta clase, ¿ya? Entonces se observa un proceso pedagógico.
el descenso, es decir, cómo José, después de ser el amado, el hijo preferido de Jacob, ¿verdad? Cómo empieza a generar esa envidia, esa rencilla con los hermanos lo venden. Entonces, ese va en el descenso. La purificación, el discernimiento y finalmente la reconciliación. José aprende la prudencia, la paciencia, la lectura profunda de la realidad y por sobre todo la compasión. Ese proceso que hace José con sus hermanos es magistral. Ese perdón que hace José, porque además llora, ¿no? Llora viendo todo lo que sucede. También logra en él todo este proceso pedagógico que tiene esos 4 movimientos, ¿no? El descenso, la purificación, el discernimiento y la reconciliación. A ver, ¿cómo fue el tema de la reconciliación en el relato? ¿Ya? Vuelvo y le repito, aquí el tema no es el centrarnos en el poder que había llevado a adquirir a José. Yo no sé si los que han leído, pero los que hemos leído sabemos perfectamente que José, él pasa por un proceso, ¿no? A él lo ponen preso porque a él le echa el ojito una de las, una mujer que además después lo acusa de que la estaba enamorando, lo meten en la cárcel, pero allá existía el panadero y el copero que tuvieron unos sueños, José se los cuenta, se los interpreta y les pide además que le diga al faraón que lo saque de aquí, que no se olvide de ellos. Sin embargo, se olvidan, pero acuérdense que el faraón tuvo un sueño y entonces ese sueño era el de las 12 vacas flacas, el de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Entonces, cómo todo esto va logrando que el faraón lo ponga de segundo al mando, ¿ok? Así que el centro del libro, el centro de la vida de José, de esta unidad literaria narrativa, de esta unidad narrativa, el centro es la reconciliación entre hermanos. Toda la narrativa, toda, conduce a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo una familia destruida puede volver a ser fraterna, puede volver a unirse? ¿Ya? Sin embargo, José pone a prueba a sus hermanos para observar si han cambiado. Busca la verdad en sus corazones. Es que el relato es precioso. Y finalmente la historia culmina cuando los hermanos reconocen su culpa. Oigan, y se acuerdan que Judá, porque Rubén, cuando intentaron echarlo al pozo, que dijeron matarlo y tal, Rubén es el primero que se opone. Finalmente lo terminan echando al pozo. Judá, que fue el que tomó la decisión. Y una de las pruebas que le pone José, les dice, bueno, muy bien, aquí, ¿cuántos son ustedes? Me han dicho que hay uno que se quedó con el papá, que es el menor. Bueno, yo necesito que el menor se quede, pero yo también necesito que se quede un garante aquí, ¿no? Entonces van, buscan a Benjamín, Judá le propone a Jacob y le dice a Israel, no, ya no se llama Jacob, sino Israel, le dice, papá, yo te prometo que yo traigo a mi hermano, yo no te vas a quedar, porque además ellos le mienten al papá, ¿no? Le dicen, ellos le quitan la capa a José, la untan de sangre de un animal y le dicen al papá que José lo mató, lo devoró una de las fieras. Entonces Jacob quedó muy afligido y no podía, digamos, recuperarse en el duelo. Entonces, lógicamente, este hombre le propone que de ninguna manera que él va a lograr traerle nuevamente a Benjamín. Cuando José propone esto, Judá entonces se ofrece por Benjamín. Y José finalmente puede llorar y revelar su identidad. Esa es como toda la historia, a grosso modo, del libro, ¿no es cierto? Miren, ¿qué pasó con Judá?
ese hijo, ¿no es cierto? En el relato no solamente se transforma José, también se transforma Judá, ese que fue el que se craneó todo, ¿no? Ese que participó en la venta y ahora está dispuesto a sacrificarse por su hermano, lo que demuestra que la gracia no solamente actúa en una persona, que la gracia actúa en toda la familia, cómo va a través de un proceso logrando que esto vaya haciendo continuidad. Miren, José como puente hacia el éxodo. José cumple una función enorme. Explica cómo Israel llega a Egipto. Recuerden que había una hambruna gigante, Egipto era la gran despensa de toda la región. Lógicamente se habían guardado, cosechado mucho y guardado esos 7 años de cosecha abundante. José lo había nombrado el faraón no solamente como su segundo, es más, le da el anillo y el sello, sino que además lo nombra administrador de todas lo guardado, ¿no es cierto? De toda la despensa guardada. Entonces, recuerden, entonces vienen los hermanos a comprar, a intercambiar comida por el hambre. José reconoce a sus hermanos y ahí se inicia el proceso de reconciliación, de conversación, de reconciliación, un proceso que finalmente termina muy bien. Así que José, el libro de José, la historia prepara realmente el drama del Éxodo, ¿ya? Pero oigan, irónicamente el lugar de salvación terminará ese lugar que pues era, porque lógicamente, acuérdense, José, ni siquiera fue una sugerencia de José, el faraón le dice a José que traiga a su padre y a su familia, que la traiga a Egipto. Así que el lugar que fue un lugar de salvación, luego se convierte en un lugar de esclavitud. Este es una manera de ver cómo la historia humana siempre permanece ambigua, ¿verdad? No estamos seguros, siempre hay un final que viene siendo un principio y así sucesivamente, por decirlo así, es la historia de la curva o la transición de la historia. A ver, la gran teología de José, yo la miro así y concuerdo con estos autores que han contemporáneos, ¿no? Miren, Dios escribe, yo creo que ustedes han oído esto, Dios escribe recto en líneas torcidas. Y aunque los humanos quieran destruir, traicionar, envidiar, ser violentos, Dios sigue trabajando silenciosamente en la historia para conservar la vida, para reconstruir vínculos, para abrir futuro. Esa es la historia de Dios. Y ese es precisamente esa acción que ese Dios silencioso hace en esta vida de José y de sus hermanos. La síntesis final de José, ¿ya? Una providencia silenciosa, un Dios que actúa dentro de la historia humana, la transformación del mal en salvación, el sufrimiento convertido en madurez, la reconciliación como verdadera victoria. A mí me gustaría, a ver, voy a mirar yo, abrir un momentico aquí en el, a ver, aquí en Génesis, miren, aquí, un minutico, que además es bellísimo, ¿no? El testamento profético de Jacob. En el capítulo 48 es donde Jacob bendice a Efraín y a Manasés, y allí es donde ya los ha instituido como hijos de él, ¿no es cierto? Pero miren esta belleza.
Dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que les voy a contar lo que sucederá en el futuro. Reúnanse y escúchenme, hijos míos, hijos de Jacob, oigan a su padre Israel. Y los va nombrando uno por uno. Voy a leer algunos. Rubén, mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi virilidad, primero en rango, primero en poder, precipitado como agua, no será de provecho, porque subiste a la cama de tu padre, profanando mi lecho con tu acción. Simeón y Leví, hermanos, mercaderes en armas criminales. No quiero asistir a sus consejos, no he de participar en su asamblea, porque mataron hombres ferozmente y a capricho destrozaron bueyes. Maldita su furia tan cruel y su cólera tan feroz. Los repartiré entre Jacob y los dispensaré por Israel. Miren, esto es una de las cosas más bellas que yo he visto, ¿verdad? En este texto, donde Jacob llama a sus hijos y les va dando toda una serie miren lo que dice, por ejemplo, de Judá. Hijo mío eres, como un cachorro de león, cuando regresa de cazar, se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que le traigan tributo y le rindan homenaje los pueblos. Ata su burro a una viña, la cría a la cepa más escogida, lava su ropa en vino y su túnica en sangre de uvas. Sus ojos son más oscuros que vino y sus dientes más blancos que leche. Recuerden que de Judá proviene David, ¿tá? De la región de Judá proviene David y pues de ahí Jesús, ¿no es cierto? Aquí voy a leerles otro pedacito. Oigan, bellísima esa política agraria de Josué. Bellísima, bellísima. A ver, dice, José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, salgan todos de mi presencia. Este es el reconocimiento y la reconciliación. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Se puso a llorar tan fuerte que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos, confundidos y avergonzados, no supieron qué responder. José dijo a sus hermanos, acérquense. Se acercaron y les dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron a los egipcios. Pero ahora no se aflijan, ni les pese haberme vendido aquí, porque para salvar vidas me envió Dios por delante. Llevamos 2 años de hambre en el país y nos quedan 5 sin siembra ni siega. Dios me envió por delante para que puedan sobrevivir en este país, para conservar la vida a muchos supervivientes. No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, fue Dios. Me hizo ministro del faraón, señor de toda la corte y gobernador de Egipto. Ahora regresen cuanto antes a casa de mi padre y díganle, esto dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Baja acá conmigo sin tardar. Habitáis en la región de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y tus nietos, tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Quedan 5 años de hambre, yo te mantendré allí para que no les falte nada, ni a ti, ni a tu familia, ni a tus posesiones. Ustedes son testigos y también mi hermano Benjamín lo es, que les habló en persona. Cuéntenle a mi padre mi prestigio en Egipto y todo lo que han visto, y traigan cuanto antes a mi padre acá. Y echándose al cuello de Benjamín, su hermano se puso a llorar y lo mismo hizo Benjamín. Después besó llorando a todos los hermanos.
Solo entonces le hablaron sus hermanos. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían vendido los hermanos de José, de que habían venido los hermanos de José, el faraón y su corte se alegraron. El faraón dijo a José: da las siguientes instrucciones a tus hermanos: carguen los animales y regresen a Canaán. Tomen a su padre y a su familia y vuelvan acá. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán lo más sustancioso del país. Mándales también, tomen carros de Egipto para transportar en ellos a los niños y a las mujeres y a su padre y regresen. No se preocupen por las cosas que dejan, porque lo mejor de Egipto serán ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les dio carros según las órdenes del faraón y provisiones para el viaje. Además, dio a cada uno una muda de ropa y a Benjamín 300 pesos de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió 10 asnos cargados de productos de Egipto, 10 barricas cargadas de grano y víveres para el viaje de su padre. Despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no peleen por el camino. Subieron a Egipto, llegaron a Canaán, a casa de su padre Jacob, y le comunicaron la noticia: José está vivo y es gobernador de Egipto. Jacob se le encogió el corazón sin poder creerlo. Ellos le repitieron cuanto le había dicho José. Cuando vio los carros que José había enviado para transportarlo, su padre Jacob recobró el aliento y dijo: Israel, ya es suficiente. Mi hijo José está vivo y lo veré antes de morir. Muy bien, yo quería leérselos, era para que vieran todo el proceso, ¿no? Todo el proceso que habían tenido en el tema de la reconciliación, sobre todo la actitud de, Jacob, de José. Y aquí en 50-20, ¿verdad? Que es el que he mencionado, o hemos mencionado desde el principio, dice: a ver, voy a leerlo un poquito antes. Volvieron a Egipto José con sus hermanos, con los que lo habían acompañado a enterrar a su padre. Una vez que lo hubieron enterrado, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos y enviarnos, que le hicimos. Y enviaron un mensaje a José: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. José le respondió: no teman, ¿ocupo yo el puesto de Dios? Ustedes intentaron hacerme el mal. Dios intentaba convertirlo en bien, conservando así la vida a una multitud como somos hoy. Por tanto, no teman, yo los mantendré a ustedes y a sus niños, y los consoló llegándoles al corazón. Bueno, ¿qué tal les parece eso? José por eso no es simplemente considerado un personaje del Génesis. Vuelvo y les repito, es una de las expresiones más profundas de la esperanza bíblica. Por eso es considerado una obra, ya si ven, sapiencial, cómo enseña el perdón, la reconciliación, el acompañamiento de la providencia divina, cómo enseña un proceso de diálogo para recomponer las rupturas, las fragmentaciones. De manera que con el libro de José terminamos, mis queridos alumnos fieles, remadores de la palabra, este libro hermoso del Génesis. No sin antes hacerles yo como un recuento también, ¿no es cierto?, de ese
Abraham como paradigma del creyente, para hacer un resumen. Yo les hablé de Jacob, les hablé de Isaac. Voy a terminar haciéndole un resumen corto y esquemático de Abraham para terminar con la conclusión del Génesis. Recuerden que Abraham era el paradigma del creyente en camino, ¿ya? Y tiene una estructura narrativa que la vimos preciosa, es decir, en Génesis 12, ¿verdad? Desde el capítulo 12, que era el tema, era la llamada y la ruptura, ¿no? Salir, abandonar las seguridades, caminar hacia la promesa. Ese es el tema, ¿ya? Desde la narrativa. Y desde el punto de vista teológico, lo que indica que la fe se inicia como con desinstalación. ¿Por qué? Porque cuando yo giro mi libertad hacia la voluntad de Dios, acuérdense, yo en ese momento hay un encuentro personal con Dios que me cambia completamente todo, me cambia mi manera de pensar, me cambia mi manera de pensar. Oigan, mi manera de pensar, me cambia mi manera de sentir. Entonces, la fe se inicia con desinstalación. Segundo, la promesa amenazada. Claro, recuerden, la esterilidad de Sara, el hambre, también el miedo, ¿verdad? Esa ambigüedad moral de Abraham. Entonces, la idea central realmente era esa promesa divina que desde Abraham, miren cómo empieza a atravesar la fragilidad humana, lo que hemos visto en José, lo que vimos en Isaac y lo que hemos visto en Jacob. El tema de la alianza, que es como el tercer bloque, ¿verdad? Esa alianza que tiene dos perspectivas, acuérdense, es una moción libre desde Dios, por eso es una alianza gratuita, pero también es ritual y comunitaria, claro, porque fíjense cómo, y lo vamos a ver, cómo no es simplemente para una persona, sino para toda una familia en principio y luego hacia la formación de un pueblo. Abraham como intercesor. Claro, desde allí empezamos a ver ya la intercesión, a entenderla, porque muchos no entendemos lo que es la intercesión y pensamos que la intercesión, el intercesor reemplaza al mismo Dios que es el benevolente, el que nos da, ¿verdad? Entonces, fíjense, una de las claves de la intercesión de Abraham fue cuando Sodoma y Gomorra, ¿ya? Cómo pide justicia, clama misericordia, y él empieza también a hablar con Dios, ¿ya? Para que perdone a Sodoma y a Gomorra, y efectivamente, finalmente Dios lo escucha. El sacrificio de Isaac, que es el centro teológico de todo el ciclo de Abraham. Porque vean que aquí lo importante no es la exaltación del sacrificio humano, no, oigan, sino la revelación grande, oigan bien, de la confianza y la obediencia de este patriarca Abraham. La confianza y la obediencia. Porque tal vez él no entendía lo que estaba pasando, pero su obediencia y su confianza primero y su obediencia a Dios fueron imprescindibles para que esto pudiera darse. Es decir, la fe madura, oigan, cuando entrega incluso la promesa. Yo no sé, Señor, cómo va a ser esto, ¿ya? Pero que se haga tu voluntad. Recuerden, ese fue María también, ¿no? Yo no sé cómo va a ser esto, yo no conozco varón, pero, ¿verdad? En el Getsemaní, el hágase de Jesús, aparta de mí este cáliz, ¿ya? Pero sino que se haga tu voluntad. Igualmente Abraham era el hijo de la promesa que le había hecho, donde inclusive
traspasa Dios toda expectativa humana, todo límite humano, y lo convierte en promesa real. Isaac es el hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender este tema porque allí podemos mirar muy claramente el tema de la confianza y de la obediencia. Ya, por último, voy a hablarles ya de la conclusión del Génesis. Miren, yo les he hablado de que, y llévense esto llévense esto a la vida y al estudio, ¿verdad? De todo esto. Génesis funciona como una gran composición narrativa, ¿ya? Unificada. Y aquí ya no importa qué tradiciones tenga. Por eso los nuevos estudios contemporáneos del Antiguo Testamento ya desechan realmente estas tradiciones yavistas, toda esa teoría documental de la tradición yavista, eloísta, sacerdotal. No porque no fuera buena, sino porque hay una reconsideración ya desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista literario, pero por sobre todo desde el punto de vista teológico. El Génesis desarrolla bellísimamente en la primera parte del 1 al 11 ya el problema universal. ¿Cuál es? La creación, el pecado, la violencia, Babel, que fue esa gran segregación humana, esa dispersión humana por el pecado. Y en segundo lugar, la segunda parte de ese Génesis, que es la respuesta divina, ¿ya? Esa respuesta divina contenida en Abraham, en Isaac, en Jacob y en José. Es decir, la elección de una familia aparece como respuesta a todo ese caos universal. ¿Cuál es la novedad de los estudios en estos últimos tiempos contemporáneos sobre el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Génesis? Miren, antes nos preocupaba saber qué fuente escribió este versículo y este versículo. ¿Qué nos interesa ahora? ¿Cómo funciona este relato en la forma final del texto? Ese es el gran giro metodológico. ¿Cómo funciona este relato en la forma final del texto? O sea, la intencionalidad del autor cuando se propone para dar una enseñanza, para dar lo que yo les decía, por ejemplo, en José, ¿verdad? Mostrar esa providencia divina como un proceso acatado desde lo humano, ¿no es cierto? Bueno, mis queridos hermanos, con eso hoy acabamos el bendito libro del Génesis, que es una maravilla de libro. Yo siempre les he dicho que el Génesis, que lo conversaba inclusive con el padre Fidel Oñoro, con quien tuve la oportunidad de hablar muchísimo, y en un coloquio hablamos del Génesis, ¿no? Y yo le contaba eso. Es el libro que nos permite leernos a nosotros como seres humanos, pero también conocer a Dios. Ahí vemos la fragilidad humana, vemos cómo Dios actúa en medio de esa fragilidad, cómo atraviesa el caos en toda la historia, cómo atraviesa el caos de cada personaje y lo va engranando y finalmente convirtiendo en fuerza de salvación, en esa unidad narrativa que nos lleva en apertura hacia el Nuevo Testamento. De manera que yo les invito, mis queridos hermanos, lean la Biblia, lean la Biblia. La Biblia se estudia leyéndola. Y yo les he dejado estas diapositivas desde Abraham hasta el final para que ustedes puedan leer el Génesis, todo el Génesis y primero estudiar las diapositivas, verlas, es todo lo que hemos hablado, pero también reconocerlas en el texto y también, lógicamente, obtener el aprendizaje que Dios tiene para cada uno en estos textos del libro del Génesis. Y Alberto, yo creo que en estos días mandamos el trabajo para que lo hagan.
Miren, el trabajo, yo siempre he dicho, y se los digo a mis alumnos de Biblia, inclusive cuando necesitaban ser calificados, como en el Instituto Maús, la calificación no es una nota que define qué hemos querido aquí y cuál es mi propósito. Es que ustedes vayan adquiriendo criterio, ya que este conocimiento de Dios sea implícito en ustedes, se encarne en ustedes, vaya creciendo en ustedes, cada personaje vaya aportando a la vida de ustedes y de sus comunidades lo que Dios quiere que así sea. Tener ese criterio para que no nos engañen, para que no nos embolaten, para que no nos echen cuentos, ¿verdad? Porque ya hemos entendido realmente el tema de la creación, que fue la primera parte del Génesis, todo este tema de la creación, todo lo que pasó en el diluvio y el postdiluvio, Génesis del 1 al 11. Me autorizaron en compartirles la conferencia de esta señora Serrano, pero yo también aquí tengo mi propuesta, Alberto. No es a todo el mundo que le puede compartir esto. Sí, a los porque quien no está, que han estado entrando. Sí, porque quien no está comprometido en ese sí de mantenerlo con ustedes, de no compartirlo hasta cuando no lo podamos hablar, porque es un poquito, bueno, es que es arqueología bíblica, ¿no? Pero lo que me interesa es que conozcan la teoría de la época preadámica y de la época adámica, y que es la primera parte del Génesis, ¿no? Donde ella concluye en estos estudios profundos, porque además es una señora completamente versada y doctora en miles de cosas. No es católica, es luterana, perdón, es presbiterana. Entonces, pero una mujer muy reconocida. Entonces no es para todo el mundo, de manera que tengan este material para ustedes, no lo compartan, para estudios de ustedes, y lógicamente pues les servirá para seguir engrosando las pequeñas comunidades, para seguir formando pequeñas comunidades, para tener ese afianzamiento en la palabra. Recuerden una cosa que voy a decirles al final de mi intervención. Vean, el sediento bebe en la fuente la porción de agua que su organismo le permite absorber. Porque si bebe más de la porción que su cuerpo resiste, la vomita. De manera que la Biblia no es un libro que se lee, es decir, no, que me leí la Biblia 50 veces. No, ¿me explico? Lean el Génesis despacio, poco a poco, todos los días un fragmento. Si tienen la Biblia de Jerusalén se darán cuenta cómo está dividida, o la Biblia que tengan, la del peregrino, la de Shekel. Bueno, y como segunda recomendación, decirles que el conocimiento bíblico no es un conocimiento para mí, para mi erudición, para decir que yo soy la chacha o el chacho que sé. Miren, a Dios no se le logra conocer nunca. Estos escritos, todas estas teorías son hipotéticas, quedan así, ¿verdad? No son, ¿por qué? Porque son abiertas, porque todavía falta mucho por investigar, miren lo que pasó con Mari. Oigan, ¿cuándo pensó uno que a Noé lo íbamos a encontrar en una tablilla de esas? Entonces, es la recomendación, ¿no? Esto es, la palabra de Dios no es para quedarme con ella. El proemio de Lucas, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, nos habla de esto, ¿verdad? Nos habla que todo aquello que estos escribieron y del cual nosotros hemos sido testigos, también, mi querido Teófilo, se lo estamos comunicando, porque somos servidores de la palabra, porque nos hemos convertido en remadores de la palabra. Por eso
Nunca olviden esto, de verdad nunca lo olviden. Esto no es para quedárselos ustedes, esto es para no desconocer el mandato principal que Dios nos ha dado acerca de la evangelización, el anuncio del evangelio, el anuncio de la buena nueva. Yo le contaba a Alberto esta mañana que una de las cosas que decía el padre Fidel Oñoro en una clase que yo tengo con él de Hechos de los Apóstoles, decía que en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, que cuando se presentó la necesidad de que las viudas de los gentiles fueran atendidas porque estaban desatendidas, ¿qué dijeron ellos? Bueno, nosotros no podemos desatender nuestra misión principal, que es el anuncio del evangelio. Por eso vamos a nombrar los diáconos. Estas personas para que sirvan a estas viudas, ¿verdad? De manera que no olvidemos que este estudio es un estudio que me permite a mí ser un anunciador, un servidor, un remador de la palabra. Te agradezco mucho a todos la paciencia de escucharme. Yo los felicito de verdad. A mí la palabra me apasiona y yo espero que el Señor que yo haya podido serle fiel a Dios en su palabra y en el deseo enorme de transmitirle a ustedes el amor a Dios y el amor por el anuncio de su palabra. Bueno, los escucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, ¿qué es lo que me ha entusiasmado a mí de esta versión nueva, que es una versión completamente nueva? Que no es una narración histórica de la Biblia simplemente, no nos está contando lo que pasó, sino que nos va mostrando las claves teológicas y podemos identificar ese Dios. Por ejemplo, comentábamos con Ali ahora mismo, cuando hablábamos de la historia de José, que tú decías que cómo Dios estaba ahí detrás de él, en los buenos momentos, en los malos momentos, Dios siempre enderezando el camino, Dios siempre buscando una solución a sus problemas. Y nosotros decíamos, es lo mismo que ha pasado con nosotros en nuestra vida. O sea, nosotros sentimos a Dios presente todos los días de nuestra vida, pase lo que pase. Y hemos llegado al punto de aprender a punta de golpe, no aprender a confiar en Él, a confiar plenamente en Él. Y entonces es maravilloso que tú nos muestres esta nueva versión, porque a uno nunca se le ocurre pensar en la historia de José con todas estas características que tú nos estás dando. Entonces, muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo continuamos? Bueno, lo más importante es que podamos decir quién quiere continuar, ¿no, Vanessa? Cuéntanos. Buenas noches para todos. Bueno, Vane, alza la voz que no te escuchamos. Ok, gracias. Buenas noches para todos. Doctora, muchas gracias. Un honor recibir esta información tan valiosa de la Biblia. Es como tener como ahora mayor claridad de nuestro origen. Los que hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia, pues no sé si les habrá pasado lo mismo, pero obviamente uno queda muy confundido, con muchos vacíos, con muchas incógnitas que usted nos ha resuelto, que nos ayuda a aclarar y que nos permite sentir que tenemos una relación más cercana con Dios, porque podemos sentir que lo conocemos más. Entonces, quiero darle las gracias y exacto, esperamos poder continuar pronto, aquí atentas a ver cuándo continúa el curso. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Eli. Bueno, la verdad que ya uno, con todo este conocimiento y como dices tú, y siempre el padre Oñoro, extrañé que en este encuentro que hubo no dijo, lean la Biblia, que él siempre dice eso, lean la Biblia. Entonces, leyendo la Biblia,
Es que ahí nos vamos dando cuenta y con todo este conocimiento que nos están enseñando, vamos como que quitándonos esa imagen de ese Dios cruel que nos han pintado en el Antiguo Testamento. Detrás de todas esas lecturas y todas esas cosas, ahí aparece ese Dios bueno que siempre nos acompaña. Ali, tiene la mano. Esa es una de las principales características, ¿no? La misericordia. Ali. Están haciendo retorno. Yo le bajo el mío. Listo, ya puedes. La verdad es que hoy en día con tantas familias en sufrimiento, con luchas entre los hijos, yo por ejemplo que me muevo en el mundo de las adicciones, esas peleas en las familias y ese sufrimiento de los padres que a veces se sienten impotentes para resolver conflictos entre los hijos. La verdad, Beatriz, que nunca se me había ocurrido esa lectura que hoy nos has presentado de José, que yo sí me lo había leído, pero no había tenido, digamos, de pronto había mirado otras cosas, pero ese modelo, ese ejemplo de cómo se recompone una familia desde semejante situación tan tremenda, porque estamos hablando de que atentaron contra su vida. Ahí hubo atentado contra la vida, hubo mentira. De hecho, hasta el final, porque al final, cuando ya se van todavía, cuando se muere el papá, todavía ellos creen que José va a tomar venganza contra ellos. Claro, y ahí eso daría para toda una tarde de meditación, ¿verdad? Como el corazón humano, ese es la humanidad, ¿ya? No creían en el perdón del hermano, estaban completamente atónitos, escépticos frente a esto, ¿no? Pensaban que era porque el papá estaba vivo. Así es. Entonces me parece maravilloso. Personalmente me va a ser a mí muy útil en las misiones que el Señor me tiene a mí encomendadas. Me alegra mucho, Ali. Me alegra mucho porque de eso se trata. Viole. Bueno, yo Vamos. me llevó a pensar también en ese sufrimiento de Jacob, que tuvo que pasar tantos años pensando que su hijo se había muerto. Y sí, o sea, es ver cómo ese padre, o sea, ese sufrimiento que llevan también, ahora que hablaba mi mamá, los padres en camino, esos padres que esperan que sus hijos se rehabiliten y duran tantos años también luchando para que esos hijos vuelvan, y esa esperanza de que al final todo se ordenó. No, Viole, y con un agravante, que el papá literalmente decía esto: me llevaré mi duelo bajaré con mi duelo hacia la tumba, y ni aún así los hijos ¿cómo se llama? Se conmovían, ¿no? Se conmovían con el sufrimiento de su papá, y eso pasa en la Sí. familia, o sea, cómo los hijos hieren a los padres y no se dan cuenta de que hasta los pueden matar con tanta agonía. Y la transformación de José, ¿no? En dar el giro que da, fíjense lo que dice al final, es que no fueron ustedes los que me enviaron allá, fue Dios el que me envió a abrirle camino a ustedes, ¿verdad? Miren qué lindo, cómo ya entendemos allí el corazón de José, cómo estaba tomado realmente por Dios, porque él hace el giro, no fue él el que, no, fue Dios el que me envió allá, no fueron ustedes. Y no era una manera de exonerar a los hermanos, sino era una manera de ya él entender con los ojos de Dios lo que había sucedido con él. Y eso yo creo que es el proceso que muchos debemos hacer, ¿ya? Siempre viendo cómo se desenvuelve mi vida desde mi libertad, pero también desde un Dios que también actúa, ¿no?
porque nosotros muchas veces todo lo vemos con los ojos y con las pasiones humanas. Benedicto XVI decía que la fe en el año de la fe, el Papa Benedicto XVI decía que eran unos ojos nuevos, eran como unas gafas nuevas, unos ojos nuevos que nos ponían para ver todo con los ojos de Dios. Y eso era lo que estaba haciendo José, viendo todo con los ojos de Dios. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo empecé a estudiar, digamos, a leer estos nuevos libros porque no son nuevos, los autores siempre han sido autores, doctores en Biblia y biblistas muy reconocidos, pero con estos nuevos estudios recientes, a mí me llamó mucho la atención porque siempre es decir, y lee el tema de la cruz, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, y me lo digo a mí, ¿dónde está tu bendición en todo esto que me está sucediendo? Porque yo sé que tú tienes el poder de transformar el mal por bien. Entonces, en las vicisitudes, en los desiertos, en las angustias, en estas calamidades de la vida, el Señor siempre envía la bendición y Él tiene el poder de transformar tu manera de ver lo que te está sucediendo. Fíjense, no de componer lo que sucede solamente, sino de transformar tu manera de ver lo que te está sucediendo. El abandono. Sí, puede ser uno, claro. Rosalba, tiene la mano levantada. Sí, bueno, gracias por todos esos conocimientos que nos han dado en todos estos meses. Lo que usted decía ahora sí es cierto. La gente, nosotros casi siempre nos desesperamos, perdemos la fe, nos angustiamos e ignoramos muchas veces que Dios tiene un plan para cada uno, que solo tenemos es que esperar, que al final vamos a ver cuál es el proyecto que Él tiene y de lo que salimos, inclusive como estoy mejorando la familia, inclusive creciendo nosotros espiritualmente, cambiando la vida y siendo mejores personas, solo que no sabemos esperar y nos desesperamos y a veces hasta nos alejamos de Dios en ese momento. Así es, así es. Todo esto nos sirve para ver cómo Dios actúa, ¿no? Por ahí tenemos a Mercedes. Mercedes. Muchas gracias, doctora, por todas estas enseñanzas y dirigir con tanto empeño y de forma tan didáctica estas charlas. Me llevo en mi corazón el aprendizaje que Dios sigue obrando milagros y no de la manera mágica como muchos piensan y esperan y por eso no los ven, sino a través de los procesos que cada quien tenemos en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Gracias. Gracias, Mercedes, qué lindo. Bueno, se preguntaban ustedes, me imagino, que cuándo vamos a continuar. Con Beatriz ya estuvimos hablando de eso y quedamos en que vamos a descansar junio y julio para darles tiempo, entre otras cosas, de que se estudien las diapositivas que les mandamos, de que se lean bien el Génesis. Y recomenzaríamos el 4 de agosto, que es martes 4 de agosto, que es el primer martes de agosto. Comenzaríamos y empezaríamos llegaríamos con José a Egipto, a mirar el Éxodo, a mirar el Éxodo. Entonces, si no tenemos ninguna otra intervención. Patricia, ahí está Patri. Patri, adelante. Patri Galindo. Sí, aquí estoy. No, en términos generales, primero le agradezco a Beatriz Berrocal de haberme invitado a tomar el curso. Sí, estoy interesada en continuar, que conste. Yo animo 2 pequeñas comunidades y realmente ir viendo cómo
esta información que nos están dando, posteriormente puedes tú llevarla a ellas, mostrarles que efectivamente la Biblia no es un libro histórico, sino es algo que te puede a ti orientar y a guiar a tu actuar diario, es supremamente valioso y nos permite realmente ser un gran animador de las pequeñas comunidades. Y de verdad que estoy interesada en seguir porque chévere la forma como la dinámica como lo están haciendo y que podamos seguir aprendiendo. Muchísimas gracias tanto a Alberto, al padre Luciano y a Beatriz, que fue la que me invitó para poder seguir creciendo en la parte espiritual y en todo lo que está relacionado con la Biblia. Muchas gracias. Gracias, Patri. Bueno, si quieren, vamos a colocar entonces el himno de despedida y nos vemos entonces, ya sabemos, yo les comparto el link y les recuerdo para que estemos el 4 de 4 de agosto. Ok, vale. Sí. Alberto, Mercedes y Marlon, Señor Dios, tienen las manos te damos levantadas. gracias por esta clase de Biblia y por la oportunidad de aprender y crecer en la fe a través de tu palabra, que es luz y vida para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y nos ayude a comprender y a poner en práctica lo que hoy hemos aprendido para que nuestra fe se fortalezca y nuestro amor por ti y por los hermanos crezca cada día. Virgen María, Madre de Dios, intercede por nosotros. Enséñanos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús y a vivir según su voluntad. San José, patrono de la Iglesia, protege a nuestra comunidad y a nuestros líderes y ayúdanos a ser fieles y obedientes a lo que Dios nos pide. Bendice a nuestra comunidad de la Ermita de las Mercedes, a nuestros maestros y a todos los que participan en este camino de formación. Que la sabiduría y el entendimiento recibidos hoy nos acompañen en nuestra vida diaria y se reflejen en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Amén.